30 años de capitalismo woke. ¿Tiene sentido hoy el feminismo? Bueno, vamos a ver lo que nos dice Lourdes Oñatibia. Gracias, Adrián. Me pregunto si tiene sentido hoy cualquier feminismo aquí en Europa o deberíamos hablar de derechos en amplitud y a todas las escalas individuales, sociales, laborales, políticos. Bueno, vamos a ver. Si te interpreto correctamente, quieres decir que deberíamos hablar de derechos de forma genérica y no pensando específicamente en las mujeres. Bueno, esto puede tener relación con el hecho de que existan retos o problemáticas específicas para las mujeres que justifiquen medidas específicas para ellas, ¿no? Bueno, vamos a ver. En principio, yo creo que esta es la cuestión de fondo, porque retos que afecten fundamentalmente a las mujeres en este momento todavía existen y existe sobre todo el gran reto de la compaginación del trabajo doméstico con el trabajo, digamos, productivo o profesional, ¿no? Porque claro, no a los niveles quizás de la generación anterior, pero todavía hay cientos de millones de mujeres que están afectadas por esto, de hecho, trabajando más, trabajando más por que por esta necesidad de compatibilizar los dos trabajos, ¿no? Bien, ya hemos dicho más de una vez que ha sido quizás la clave que explica tanto lo que realmente ha sucedido con las mujeres durante las últimas décadas, como por qué el movimiento feminista real o el posmofeminismo ha sido un absoluto engaño para las mujeres. Ha sido un movimiento quizás fundamentalmente destinado a engañar a las mujeres, y a entretenerlas o despistarlas con otros objetivos. Objetivos muchas veces absurdos, meramente emocionales, etcétera, ¿no? Bien, ya sabéis, en un momento determinado, en los años, es distinto según los países, ¿no? Años 70, 80, y dentro de este marco de puesta en marcha también del periodo neoliberal, de búsqueda de captación de ingresos y de resultados para las corporaciones por todas las vías posibles, pues se pone en marcha el proceso acelerado de incorporación de la mujer al mercado de trabajo, no como reparto del trabajo existente entre hombres y mujeres, sino simplemente echándoles a las mujeres 40-45 horas de trabajo semanal añadidas, ¿no? Añadidas al trabajo doméstico, ¿no? Esto, algo que fue una absoluta barbaridad. Como consecuencia de esto, ya lo hemos dicho, pues cientos de millones de mujeres durante generaciones han estado trabajando 80, 90, 100 horas a la semana sin que nadie diga nada. Y sobre todo sin que los movimientos supuestamente feministas digan nada. Ya sabéis que nosotros intentamos ser prudentes con la palabra feminismo porque quiere decir cosas distintas para cada persona o en cada momento, ¿no? Entonces, a veces se entiende, algunos le llaman feminismo simplemente al proceso de emancipación de la mujer, y luego tenemos esa versión del feminismo que nosotros llamamos posmofeminismo o feminismo woke, si queréis, que es una absoluta distorsión de ese proceso de emancipación de la mujer destinado precisamente a engañar a las mujeres, es decir, a separarlas de todo lo que entra en conflicto con los intereses corporativos y, por supuesto, evitar ese gran problema del cómo se incorporan las mujeres al mercado de trabajo y entretenerlas con otras cosas, muchas de ellas casi siempre tonterías o reclamos meramente emocionales, etcétera, ¿no? Bien, entonces, en ese sentido, ¿tiene sentido el feminismo? Bueno, vamos a ver, ¿tiene sentido primero como factor objetivo el proceso de emancipación de la mujer? Sí, porque todavía, independientemente de otras cuestiones puntuales, pero este gran reto de la compatibilización del trabajo doméstico y del trabajo profesional todavía está ahí, ¿no? Entonces, sí es necesario abordar este tema dentro del proceso de emancipación de la mujer.
Entonces, ¿hay retos pendientes específicos de las mujeres? Sí, y ese fundamentalmente, ¿no? Bien, eh, otra cosa es si a la hora de encauzar ese reto es necesario, y quizás tu pregunta, Lourdes, va por ahí, si es necesario o no un movimiento específicamente feminista. Bueno, en la medida en que las instituciones o la propia sociedad no vaya solucionando determinados problemas, pues es cuando se puede hacer necesario que las personas directamente afectadas por esos problemas pues se organicen para conseguir determinados avances, ¿no? Pero claro, no es el contexto en el que estamos, en el que las organizaciones feministas se crean para todo lo contrario. No para resolver problemas, sino como instrumentalizadas por los intereses corporativos, precisamente para engañar a las mujeres, evitar que aborden los problemas fundamentales y manipular y dividir la sociedad, ¿no? Bien, y esto ya sabéis que no es así, los que no seguí desde hace poco tiempo, sino ya desde los años 60, 70, incluso si vamos a los orígenes de la antropología feminista o del o de la planificación familiar como un elemento del feminismo, pues fueron manipulados por intereses corporativos desde principios del siglo XX, ¿no? E incluso en intereses corporativos y algunos de ellos filonazis. Bien, bueno, espero haber respondido más o menos a tu pregunta. Bien, no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas y comentarios. Un saludo.